Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a la segunda parte de la influencia de mis ídolos. Este video lo he tenido pendiente desde hace rato, pero no había como consolidado las ideas que tenía en pensamientos concretos. En el video de hoy voy a estar hablando sobre mi estilo personal y el cómo me ha ayudado a tener estas influencias para poder encontrar lo que al fin y al cabo es una mezcla de pequeñas características de muchas personas. Cuando comencé a pensar en ideas para este video, realmente todo surgió porque si hay una cosa que tengo clara de que una celebridad ha impactado tanto mi estilo personal como mi personalidad, de hecho, de muchas maneras, ha sido Taeyong o V de BTS. Yo crecí con BTS, ellos fueron mi banda favorita durante toda mi adolescencia, entonces para mí mucho de encontrarme a mí misma y encontrar mis gustos se basó en verme reflejada en ciertos miembros. Para mí en este caso fue él. Él tiene un estilo muy clásico, muy elegante, y siento que la razón por la cual inconscientemente hizo match su estilo con mis gustos es porque, y esta es una anécdota que muy pocas personas saben sobre mí, pero de pequeña mi papá y yo veíamos los fines de semana la serie de los Kennedys. Es una serie muy específica que yo siento que nadie más ha visto, pero pónganle yo 9 años. Fueron mis primeros referentes a través de la pantalla. Para mi papá, John F. Kennedy siempre ha sido su ídolo. Entonces yo sentía como que esos también tenían que ser mis referentes. Es ahí como yo conozco a Carolyn Bessette Kennedy. Entonces, por medio de los conceptos que ya sabía, clásicos y atemporales, que yo veía en Taeyong, pude hacer rápidamente la conexión con el estilo de ese entonces Carolyn Bessette Kennedy, que es un estilo noventero total. No obstante, Carolyn Bessette Kennedy también tuvo su influencia en mí en accesorios de cabello. Mi video de mi cumpleaños en Nueva York, fui a una tienda en donde ella compraba sus accesorios de cabello y ahí fue donde lo conseguí, lo amo. En mi video pasado hablé un poco sobre mis dificultades intentando mantener mi energía femenina y masculina balanceada, y en parte siento que fue porque durante mucho tiempo el único referente realmente que yo tuve en cuanto a una celebridad a la que me quería parecer era Taeyong. Entonces fue como cuando comencé a instruirme un poco más sobre la moda y regresé en el tiempo a aquellas influencias de Carolyn Bessette Kennedy que pude encontrarle como un edge un poco más femenino, manteniendo así lo elegante y lo atemporal. Sin embargo, siento que ahí fue donde comencé a encontrar como un grunge también, que es como mi alter ego. Yo soy Escorpio, entonces naturalmente me gusta mucho la vestimenta como más oscura, como que de una vibra así elegante pero chic, y ahí es donde siento que me comienza a gustar mucho texturas como el cuero. Ahí fue que comencé a inspirarme también de lo de Angelina Jolie en los 90s, utilizando así pantalones de cuero. Es lo que he tenido más claro que es como mi estilo personal viene muy inspirado en los 90s. Hoy en día siento que una influencia contemporánea con un estilo similar es Gabrielle. Como hace un añito ya para acá comencé a inspirarme mucho en mi mamá para encontrar ese estilo y a esas tal vez pintas inspiradas en celebridades, darle también como mi toque familiar, mi toque personal. Comencé así a inspirarme de cosas que había escuchado de mi mamá en el pasado, como que a ella le encantan las faldas largas. Siento que hoy en día si hay una prenda con la que yo me puedo quedar y me dicen escoge, yo escogería una falda larga, y siento que era lo que estaba buscando como para poder suavizarle cierta masculinidad a mis prendas que estaba viniendo por parte de los pantalones, por ejemplo. Pero bueno, volviendo un poco a lo contemporáneo, en este momento en el que me estoy apegando mucho a cosas que me recuerdan a mi mamá o muy al estilo de mi mamá cuando joven, que me comienzo a identificar mucho con María Sardoya de The Marías. Veo muchas cosas en su estilo que resuenan conmigo totalmente en este momento de vida. Mucho de las faldas largas me comienza también a gustar mucho en esta búsqueda como de mi estilo, comprar a segunda mano. Muchas de mis carteras son segunda mano. Me comienza a gustar mucho a través de mi mamá, también como un estilo vintage. Tengo una blusa que les muestro ahora en pantalla, que es totalmente inspirada en una blusa que le vi a mi mamá en un álbum de fotos de ella cuando joven, y una muy similar que tiene María. Es muy fácil que para ti la ropa se convierta en algo muy superficial, en algo muy vano, pero pienso que siempre y cuando lo veas como una manera no solo de expresarte, sino también
de conocerte a ti mismo, es un viaje total muy satisfactorio. Para mí el propósito de la experiencia humana es el conocer diferentes personas, el tener diferentes personas de referentes, y nadie nace aprendido, nadie sabe al nacer cuál será su inspiración o su estilo personal. Entonces realmente es sobre crecer y adquirir diferentes gustos. Gracias por ver este video, suscríbanse y nos vemos en el próximo.